Hoy día vamos a ver entonces acerca de los nombres y los atributos de Dios. Esa va a ser nuestra segunda sesión esta mañana. Y vamos a tratar de que sean 30, 35 minutos donde hablemos acerca de esto para después tener un momento en grupos, ¿cierto? Y desarrollar un poco más en conjunto acerca de esta enseñanza. La primera pregunta que tenemos aquí, queridos hermanos, acerca de los nombres y atributos de Dios es, ¿dónde nosotros podemos conocer a Dios? ¿Dónde conocemos nosotros a Dios? Podemos conocer a Dios a través de su esencia, es decir, su ser, sus nombres, sus atributos, su persona y sus obras. Es así la manera en cómo nosotros podemos conocer más a Dios, a través de su ser, a través de sus nombres, a través de sus atributos, a través de sus obras. Es así como podemos nosotros llegar. Y hoy día vamos a centrarnos en estas dos maneras de cómo conocer a Dios, a través de sus nombres y a través de sus atributos. Ya la Escritura revela mucho acerca de este ser de Dios, ¿cierto? De la esencia de Dios. Si nosotros pudiésemos preguntar, ¿qué es Dios? ¿Cómo dirían ustedes, qué es Dios? Hay una pregunta del Catecismo Mayor y Menor que habla y dice, ¿qué es Dios? Dios es un espíritu, ¿cierto? Es un espíritu divino, ¿cierto? Con atributos y características que son infinitas. Es un Dios que subsiste en tres personas. Todo esto nos va a dar el conocimiento de quién es Dios. Fíjense que estas preguntas son importantes, que sepamos qué es Dios. Porque a veces las personas creen que Dios es tal vez una energía, que Dios es un ser impersonal. Y la Escritura nos habla acerca de esto. Dios es un espíritu en sí y por sí mismo, infinito en su ser, en gloria, en bienaventuranza, en perfección, suficiente para todo, eterno, inmutable, incomprensible, dijimos, no se puede comprender, pero sí se ha dado a conocer. Esa es la pregunta número 7 del Catecismo Mayor de Westminster. Ahí pueden conocer un poco más acerca de qué es Dios. Entonces, conocemos a Dios a través de sus nombres, de sus atributos, de sus obras. Fíjense que pasa lo mismo con nosotros. ¿Cómo puedo conocer yo a Jorge Somerville? Lo conozco a través, fíjense, de su persona, lo conozco a través de su carácter, de sus temperamentos, lo conozco a través de lo que hace. Dios ha manifestado entonces en la Escritura cómo se ha revelado. Y nos vamos a enfocar entonces en los nombres y en los atributos. La segunda pregunta que también tenemos aquí, ¿la Escritura nos dice algo más de la esencia de Dios? No solamente de los nombres y los atributos, ¿nos habla más acerca de quién es Dios, la Escritura? Sí. ¿De qué nos habla la Escritura? Nos habla muchas cosas, pero hay dos términos o palabras muy interesantes que la Escritura nos habla y nos dice que Dios es trascendente e inmanente. Dios es trascendente e inmanente. ¿Qué significa esto? Bueno, la Escritura dice en Jeremías, capítulo 23, versículos 23 y 24, ¿soy yo Dios de acerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? Aquí vamos a ver un poco acerca de estas dos palabras. ¿Qué es la trascendencia y la inmanencia? ¿Qué entendemos por trascendencia? Son dos palabras filosóficas prácticamente, pero que hablan mucho acerca de Dios. Si estos términos le encajan muy bien, es a Dios. Dios mismo es un Dios trascendente, pero también es un Dios inmanente. Entonces,
Fíjense que R.C. Sproul habló acerca de la trascendencia. Dice que cuando hablamos de la trascendencia de Dios, estamos hablando acerca del sentido en el cual Dios está por encima y más allá de nosotros. Eso es la trascendencia. Es el significado de este Dios que trasciende todo, que está por encima de todo. Es que está más allá de lo alcanzable. La trascendencia describe su suprema y absoluta grandeza. Eso es cuando hablamos acerca de la trascendencia de Dios. ¿Ya? Trascender es elevarse por sobre algo, ir por encima y más allá de cierto límite. ¿Creemos esto? ¿Ustedes creen que Dios es un Dios trascendente? ¿Que está por encima de todo? ¿Cierto? Fíjense que muchas veces nos quedamos con este concepto. Dios trasciende nuestro conocimiento. Pero también la Escritura nos dice que Dios es un Dios inmanente. Dios es un Dios cercano. Y esto es lo que nosotros vamos a ver aquí, que Dios es un Dios que no lo supera nada, que Él está por sobre encima de todas las cosas, pero dice que cuando hablamos de inmanencia, es que esto está relacionado con su omnipresencia. Dios está presente y abierto al cuidado de su creación. Y esta palabra inmanente viene del latín immanens, ¿cierto? Que es algo de im, hacia, ¿cierto? Compuesta con dos palabras, hacia el interior, y manere, que es quedarse o permanecer. Y aquí cobra sentido esto. Dios no se mandó a cambiar una vez que creó el universo, como muchos tienen pensado y dicen, bueno, Dios se olvidó de este mundo y se mandó a cambiar, dejó el relojito andando. No, Dios está involucrado con su creación. Dios tiene cuidado de su creación. La inmanencia, queridos, entonces, hablamos de que Dios es inmanente en su presencia y su actividad en el universo. Dios está activamente presente en todo lo que ha creado. ¿Tiene sentido esto? Que no es un Dios solamente lejano, un Dios que trasciende, un Dios que está por sobre todo, sino que este es un Dios cercano. Y hay un versículo muy lindo, Isaías, ¿cierto? Que ya lo vamos a ver más adelante acerca de este Dios, ¿cierto? Que es cercano. Isaías 57:15. ¿Te acuerdas? Un versículo muy lindo. Isaías 57:15. Por favor, anótenlo acerca de la inmanencia. Escuchen esto hermoso. Porque así dijo el alto, el sublime, el Dios trascendente. Dice esto: el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Miren, santo. Nadie puede llegar a su estándar de santidad. Trasciende la santidad. Pero dice, yo habito, dice el trascendente, en la altura y la santidad. Pero también habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aquí vemos entonces estos dos conceptos, aunque no presentes, acerca de la trascendencia e inmanencia de Dios, pero sí están de una u otra manera detallados. ¿Quién es este Dios? Supera todo, pero también es un Dios cercano, que está ahí con ¿quiénes? Con el humilde, con el quebrantado, con aquel que dice, yo soy santo, yo me guardo para el Señor. No, con aquel que dice, yo necesito de este Dios, que este Dios me santifique, que este Dios vaya cada día perfeccionando el carácter de Cristo en mi vida. Con ese habito yo, con el quebrantado y humilde de corazón. Entonces tenemos que Dios también habla acerca de su trascendencia e inmanencia. Pero también la Biblia, fíjense que nos dice que Dios tiene nombres. Dios tiene nombres. ¿Saben ustedes que Dios tiene nombres? No se llama Juanito como yo, ¿cierto? Ni se llama Pedrito. Dios tiene nombres, pero sus nombres no son como nuestros nombres, debido a que no hay ser como Dios.
Vayan tomando apuntes porque luego van a tener tiempo para compartir en sus grupos, desarrollar las diferentes preguntas que hay allí. ¿A qué pues, dice Isaías 40:25, me haréis semejante o me compararéis, dice el Santo? Cuando Él se ha revelado por sus nombres, Él lo ha hecho con un propósito. ¿Recuerdan alguno de los nombres de Dios? Jehová Rafa, Chalón, ya, pero vayan dándome los significados. Rafa, sanador, paz, Nisi, estandarte, Jireh, ¿qué es Jireh? Proveedor, Dios proveedor, ¿qué más? Yahvé, sí, el nombre propio de Jehová. ¿Quién es Yahvé? ¿Sí? ¿Cuál es el significado de Dios? ¿De Yahvé? Yo soy. Yo soy el que soy. ¿Habrá alguien comparado a mí? Nadie. ¿Se acuerdan de Elohim? ¿Sí? Elohim. Adonai. Adonai, sí. Olán. Olán es el Dios eterno. Raj, mi pastor. Roy, el fuerte, el poderoso, aquel que no es solamente fuerte, sino que observa. Jehová Roy. ¿Cuál es la importancia de Dios al darse por sus nombres, al revelarse por sus nombres? ¿Cuál creen que es eso? Dios se ha dado a conocer, se ha revelado. A medida que Él va dando sus nombres, fíjense, Él va revelándose a su pueblo. Por eso, a mí me gusta el tema de los nombres de Dios, pero eso tuvo un significado, es que Dios se fue revelando a la humanidad. ¿Cuál ha sido el nombre más potente para usted y para mí? ¿Se recuerdan en el Nuevo Testamento? Emanuel. Emanuel, Dios con nosotros. Hasta ahí quería llegar el Señor. Todos los nombres que Él vino mencionando y revelándose era porque quería llegar al nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, el Hijo de Dios, Emanuel, Dios con nosotros. ¡Qué hermoso! ¿Se dan cuenta cómo Dios se ha ido revelando a través de sus nombres a medida que va avanzando la humanidad y llega con el nombre cúlmine, Emanuel, Dios, el Creador, el Poderoso, con nosotros? ¿Se dan cuenta cómo Dios se va revelando? Entonces, la importancia de este Dios al revelar sus nombres es porque Él quiere que su pueblo, que nosotros, veamos su carácter. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Quién es Dios para ti y para mí? Entonces, Dios revela sus atributos a través de sus nombres. Dios revela sus características. Pasemos entonces a ver acerca de los atributos de Dios. Atributos incomunicables. Yo sé que algunos de ustedes han escuchado ya estos términos, pero muchos de nosotros quedamos a veces, ¿qué será eso? ¿Qué es esto? No se preocupen. Estos son, a medida que vamos avanzando, vamos a ir teniendo relación con estos términos, vamos a irlos manejando y vamos a tener mayor comprensión de ello. Atributos incomunicables. ¿Qué son los atributos de Dios? ¿Qué son los atributos de Dios? Ellos, los atributos, son las infinitas perfecciones o características de su ser divino que nos revelan quién y qué es Dios. Esos son los atributos de Dios. Los atributos de Dios son esas perfecciones que son infinitas. Esas perfecciones, esas características del ser de Dios que nos revelan quién es y qué es Dios. Fíjense que Job, capítulo 37, verso 23, dice, es el Todopoderoso. No lo podemos alcanzar. Él es grande en poder y no pervertirá el juicio ni la abundante
justicia. Eso es Job capítulo 37, verso 23. Nos habla acerca de este Dios que es inalcanzable, pero sí se ha dado a conocer a través de sus características. El Nuevo Testamento nos habla de eso. Ustedes pueden ahí anotar Primera de Juan, capítulo 4, verso 16. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8 también. Salmos, capítulo 90, verso 2. Antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo desde siglos y hasta el siglo, tú eres Yahvé, el Dios eterno. Ahora, ¿cómo distinguimos nosotros generalmente los atributos de Dios? ¿Cómo los distinguimos? Ya mencionamos uno al principio, atributos incomunicables y atributos comunicables, ¿cierto? Así se distinguen o se caracterizan o se agrupan estos atributos. ¿Qué son atributos? Características de Dios. Dios es bueno, Dios es perfecto, muy bien. Dios es santo, Dios es fiel. Todas estas características entonces son atributos de Dios y entonces los podemos separar en atributos comunicables e incomunicables. Cuando nos referimos a atributos comunicables son aquellos que también pueden poseer los humanos. Cuando hablamos de atributos comunicables son los que Dios generosamente ha compartido con nosotros, aunque solo en un grado limitado, finito, pero también tenemos estas características. Por ejemplo, ¿qué podemos decir de un atributo comunicable que Dios generosamente ha compartido con nosotros y que nosotros podemos mostrar? ¿Amor? No, de un poquito más acerca de los atributos. Si Dios es bueno, te ha dado la característica de que sea bueno. En el sentido de que esta bondad debe ser redimida, ¿cierto? Una vez que hemos entendido el Evangelio. Porque después de eso, ¿cierto? O antes de eso, no puede haber una bondad genuina si no hay un corazón transformado y regenerado. Dios es soberano, pero también le ha dado al hombre y a la mujer esta característica de ser soberano, de poder gobernar, de poder llevar a cabo algunos límites. Cuando hablamos de atributos incomunicables, son aquellos atributos exclusivamente de Él. Solamente a Él le pertenecen. ¿Cuál sería ese atributo o esos atributos que son incomunicables? Que solamente omnipotencia, omnipresencia, eterno, omnisciente. No, ese es comunicable. Sí, porque ha compartido con nosotros eso. Esa compasión, el Señor nos manda a ser compasivos, que seamos misericordiosos, así como nuestro Padre ha sido misericordioso con nosotros. Entonces es comunicable, podemos comunicarlo. Muy bien. Fíjense que hay unos ahí atributos que vamos a ver y que quiero mencionarlos. Son estos atributos incomunicables de Dios, que solo le pertenecen a Dios. Uno de ellos es su unicidad. Dios es único. No hay otro Dios como Él. Dios es simple. Su simplicidad, su independencia, su infinitud o eternidad y su inmutabilidad, Estos son algunos de los atributos incomunicables. Hay uno que he estado estudiando hace poco que me encantó, que es la excentricidad de Dios. Dios es excéntrico. Y es interesante este atributo, solamente Él. Y la palabra de Dios dice, por amor a mi nombre, por amor a mí, yo voy a ser fiel a ti. Por causa de mi nombre. Esa es la excentricidad de Dios. Cuando Dios hizo un pacto con Abraham y aquel Abraham quedó dormido en aquel pacto, en Génesis capítulo 17, dice que se quedó dormido con un propósito, porque no había otro mayor que Él
que pudiese firmar, hacer ese pacto. Y dice, por amor a mí, yo lo hice. Ahora, uno podría preguntarse, ¿es un Dios excéntrico, ególatra? No, porque está calificado con su otro atributo, que es santo. Es excéntrico, santo. ¿Se dan cuenta? Sus atributos se califican. No son como nosotros. Nosotros no somos excéntricos por naturaleza. Nosotros, nuestro pecado nos hace ser, ¿cierto? Y buscar identidad. Dios no necesita eso. Entonces aquí hay varios atributos incomunicables más que podemos seguir analizando. ¿Se entienden estos? Unicidad, Dios es uno. Cuando hablamos de la simplicidad de Dios, ¿a qué se refiere esta simplicidad de Dios? Significa que Dios no está compuesto de nada. Es decir, algunos pensamos que el atributo más grande de Dios es el amor. Y que sin ese amor o sin ese atributo Dios no fuera Dios. Eso no es cierto. Cuando hablamos de la simplicidad de Dios es que todos los atributos de Dios son de Él y Dios es todos los atributos. Ningún atributo lo hace a Dios. Ni Dios necesita de estos atributos para ser Dios. Ninguno está compuesto. Tiene que estar el amor para que pueda entonces tener este título de Dios. No, Dios es Dios. ¿Se dan cuenta? Significa que no debemos pensar que Dios obtiene de una u otra manera combinaciones. Es decir, si Dios existe porque es un Dios bueno, porque es misericordioso, porque es justo, porque es poderoso, quítale una cosa de esa y deja de ser Dios. No, Él sigue siendo Dios. ¿Me entiende? Él es simple, su simplicidad es así. No está compuesto de nada. Entonces ahí tenemos algunas cosas. Independiente, no necesita de nada ni de nadie, ¿cierto? Es soberano, ¿cierto? Es eterno, es inmutable, no cambia. Ahora, ¿por qué Dios revela sus atributos? ¿Por qué Dios revela sus características incomunicables? Pregunta número 7. ¿Por qué Dios revela sus atributos? ¿Por qué creen ustedes? ¿Para qué? Muy bien. Para que sepamos que Él es altamente exaltado sobre todo, queridos hermanos. Por favor, vayamos teniendo en cuenta esto. No solamente caigamos en los conceptos simples y sencillos como, bueno, para que Él sea Dios. No, Dios se revela absolutamente a través de sus atributos incomunicables, lo que hace que Él es Dios y que no hay nadie como Él, para que nosotros le exaltemos de una manera y que tengamos el más alto honor y gloria solamente hacia Él. ¿Se dan cuenta? Esta es la razón del por qué Él ha revelado sus características. Y dice, hay un gran espacio entre yo, el Creador, y la criatura. Existe un abismo tremendo, pero ese abismo tremendo también yo me he acercado a ellos, me he revelado con el propósito de que ellos me exalten a mí. Ellos me tengan a mí como su Dios y yo ser para ellos su Padre. Solamente Él merece ser alabado. Y en el fondo esto, queridos hermanos, es parte de lo que podemos ver cómo Dios revela, el por qué Dios revela sus atributos. No hay semejante, dice Jeremías capítulo 10, verso 6, a ti. No hay nadie que se compare a ti. Jeremías capítulo 10, versos 6 al 7. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Este es tu Dios, este es nuestro Dios. Ahora, hablemos un poquito acerca de los atributos comunicables. Ya dijimos que los atributos comunicables son aquellos que Dios
comparte generosamente con nosotros. Con ciertos límites, sí. ¿Cómo puede ser divididos los atributos comunicables de Dios? Y ahí hay una pequeña división. Prácticamente ellos pueden pertenecer, ¿cierto? O pueden ser divididos por tres, digamos, segmentos o grupos. Están los atributos comunicables que tienen que ver con su conocimiento, con su voluntad y su poder, el poder de Dios. En cuanto al conocimiento, tenemos su omnisciencia. Dios nos ha dado el conocimiento a nosotros. No somos omniscientes, no lo sabemos todo, pero sí nos ha permitido ser hombres y mujeres que desarrollan conocimiento, que saben. Nos ha permitido también ser hombres y mujeres sabios. Está la capacidad de todo hombre que pueda, ¿cierto?, desarrollar la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, temor a Dios. Entonces, hay atributos aquí que Dios ha compartido generosamente con nosotros. También está entonces en el segmento, en el grupo de la voluntad, que es su bondad, su santidad, su verdad y su justicia. Todos estos atributos, de una u otra manera, están compartidos hacia su creación, hacia el hombre. Y si hablamos un poco, queridos, acerca de su bondad, prácticamente el poder de Dios, no hay más característica que Dios es poderoso. Él es soberano, ¿cierto? No hay otro Dios como Él. Pero esta característica también la ha entregado a nosotros. Cuando hablamos de su bondad, se subdivide, ¿cierto?, en su amor, su gracia, su misericordia, su piedad. Ahí tenemos entonces, ¿cierto?, que también Dios nos ha permitido ser amorosos, ¿cierto?, tener gracia con los demás, tener misericordia, tener piedad con los demás, así como Dios, ¿cierto?, tiene piedad con nosotros. Todas estas cosas, queridos, han sido compartidas generosamente por Dios a sus criaturas. Ahora, hay dos palabras que me gustaría, o dos atributos que me gustaría que conversáramos o que veamos acerca de esto. Ya van a tener tiempo para conversar en sus grupos, ¿ya? Acerca de estos dos términos, la misericordia y la gracia de Dios. ¿Se han preguntado qué es la misericordia y qué es la gracia de Dios? La misericordia y la gracia de Dios. Misericordia es la actitud de Dios compasiva hacia su pueblo. Es esta actitud que Dios se conmueve al ver la miseria de su pueblo, ¿cierto? Y los libra, ¿cierto?, de aquel juicio, de aquella miseria, libera a su pueblo. Es la actitud de compasión hacia su pueblo en su miseria y su poder para librarlos de ella, de esta miseria. Esta es la misericordia. Dios se compadece de su pueblo. Y la gracia es la actitud de favor inmerecido hacia su pueblo en Cristo y el poder por el cual Él lo salva. Es la actitud de favor inmerecido hacia su pueblo en Cristo y el poder por el cual Él lo salva. Hay un concepto más detallado aquí, ¿cierto? Porque generalmente nosotros conocemos que la misericordia de Dios es que Dios no nos castiga como lo merecemos. Eso es misericordia. Y la gracia es que Dios nos bendice a pesar que no lo merecemos. Pareciera que fuera como un trabalengua, pero no son lo mismo. Misericordia y gracia no es lo mismo. Uno tiene que ver con el castigo y otro tiene que ver con favor, con bendición. Por gracia ustedes han sido salvos y esto no es de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Esto no es por obras para que nadie se gloríe. Esto es el favor, la bendición de Dios. La misericordia es la liberación que obtenemos del juicio
y la gracia es la infinita bondad que se extiende a quienes no la merecen. Esto es prácticamente la diferencia entre las dos palabras. Entonces, imagínense qué hermoso tener esta relación con este Dios que es misericordioso con nosotros día a día y que su gracia está con nosotros. ¿Cómo debe ser nuestra relación con este Dios? ¿Cómo debemos nosotros relacionarnos con este Dios? Este Dios que no nos ha tratado como lo merecemos. Todo lo contrario, nos ha bendecido a pesar de que tú y yo no somos merecedores de eso. ¿Cómo debe ser nuestra expresión de adoración delante de Dios? ¿Cómo debe ser nuestro deseo de estar con este Dios día a día? Pregúntate al ver que Él es misericordia y es gracia para contigo y tu familia. Y por último, dentro de los atributos comunicables, ¿qué es el poder de Dios? ¿Qué es el poder de Dios? El poder de Dios es su omnipotencia, por la cual Él es capaz de hacer todo lo que ha determinado hacer en su consejo. Él, su poder no tiene límites. No hay nada que pueda encerrar, limitar al poder de Dios. No hay nada. No hay nadie que pueda decirle a este Dios, tú no puedes hacerlo. La Escritura en el Antiguo Testamento dice, tú tienes un brazo fuerte, tu mano es poderosa, tu diestra es exaltada. Salmo 89, 13. Pero en Lucas, capítulo 1, verso 37, encontramos esta famosa frase, porque no hay nada imposible para Dios. Lucas 1, 37. Lucas 1, 37.